Buenos días, vamos a continuar en esta materia de Derecho Internacional y Marítimo. Vamos a seguir analizando la, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. En esta ocasión vamos a desentrañar el artículo 65, que ya se nos menciona, ¿verdad? Las obligaciones, es otra de las obligaciones que en un momento dado tiene la Secretaría de Marina. Bueno, entre obligación y facultad, ¿verdad? Porque hablamos de la inspección, está remarcado con rojo la palabra clave para entender este artículo 65. Y bueno, aquí en este artículo se coloca la inspección como un servicio, ¿sí? Que es de interés público. El servicio de inspección es de interés público y la SEMAR inspeccionará y certificará que las embarcaciones y artefactos navales mexicanos cumplan con la legislación nacional. En esta es una inspección muy especial, ¿verdad? Que en primer lugar pues tenemos que mencionar que es facultad de la Secretaría de Marina. Si los elementos de la Armada de México son los que tendrán la tarea de hacer esta inspección, y el resultado de la inspección puede dar una certificación. Y esa certificación va a decir si la embarcación cumple, ¿verdad?, con la legislación naval en cuanto a que principalmente se refiere a las cuestiones de seguridad que en la embarcación traigan a bordo, estén preparados, ¿verdad?, para cualquier contingencia, cualquier avería, ¿sí? En un momento dado, cualquier situación que pudiera poner en riesgo la vida humana dentro de la embarcación. Esto es necesario, ¿verdad?, que los dueños, los propietarios, los navieros, el capitán inclusive, cumpla todo esto para que la seguridad de las personas, de la tripulación, pues no corra riesgo. Sí, y de esto se encarga la Secretaría de Marina a través de estas inspecciones, y de cumplir con todo ello, ¿verdad?, de cumplir con todas las disposiciones y lineamientos marcados en nuestra legislación, pues se certificará que efectivamente se cumple con estas disposiciones. Hay que aclarar también que en esta ocasión, cuando se habla de legislación nacional, debe pensarse también en los tratados internacionales en los que México es parte, ¿sí? Recuerden que hay tratados que forman parte de nuestra legislación nacional, y por ello hay que considerarlos y recordar que hay que cumplirlos también, ¿sí? Los tratados internacionales, como lo vimos al inicio de este curso, ¿sí?, forman parte de nuestra legislación cuando son aprobados por el Senado, ¿sí? Una vez que son aprobados por el Senado y publicados en el Diario Oficial de la Federación, ese tratado internacional deja de ser una simple norma de carácter internacional para convertirse y formar parte de nuestro sistema jurídico. Así que por ello, a la hora de hablar, ¿verdad?, de decir que cumplen con la legislación nacional, ¿sí?, pues también hay que recordar el cumplimiento de los tratados internacionales que forman parte de nuestro sistema jurídico. Bien, a partir de aquí vamos a hablar de algunos conceptos, vamos a definir algunas palabras, ¿sí?, algunas frases también que son indispensables que ustedes conozcan como personal de la Armada de México, y que pudieran ser comisionados a estar embarcados en un buque de guerra, por ejemplo, ¿sí? Y esto también estos conceptos son legales, puesto que se encuentran en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Sí, y vamos a iniciar con el artículo 152. En este artículo se nos define lo que debemos entender por abordaje, ¿sí? Y se entiende por abordaje a la colisión ocurrida entre dos o más embarcaciones o entre estas y artefactos navales flotantes. Es un choque, ¿sí? Es un choque entre o bien embarcaciones o bien artefactos navales.
Aquí en esta definición no solamente están los barcos que pueden colisionarse, sino también puede darse esta situación entre artefactos navales. Ya hemos definido anteriormente, en clases anteriores, hemos definido lo que es artefacto naval, ¿sí? Y entre ellos, pues recuerden que se pueden encontrar las grúas marítimas, las boyas, los diques flotantes, las plataformas, sí, que se encuentran en el mar. Sí, podemos encontrar la colisión, de ejemplo, de dos grúas, ¿verdad? Que son artefactos navales. Y si son flotantes, ¿verdad? Pues están dentro de esta definición. Recuerden que por cada situación de estas tienen que aprender qué es y qué significa, porque bueno, a la hora de redactar sus actas de protesta pudiera darse un acta, ¿verdad? Por esta situación, y el encargado pues obviamente será la Secretaría de Marina. Al final esta situación puede ventilarse, ¿sí? O verse, observarse e incluso resolverse por parte de Capitanía de Puerto, quien debe intervenir en todas las situaciones, que debe conocer, ¿sí? Ser parte, ¿verdad?, de estos procedimientos que en un momento dado se den. Si se da un abordaje, bueno, indiscutiblemente va a participar la Capitanía de Puerto y incluye ahí, ¿verdad?, la participación de la Secretaría de Marina. Es por ello que ustedes deben entender y comprender estos conceptos muy bien. Bien, pues aquí hemos visto el concepto de abordaje, sí, está en el artículo 152. Les repito, esta definición es una definición legal. Vamos a continuar con otras definiciones. Y en el artículo 153 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, bueno, aquí no encontramos ninguna definición, pero vamos a mencionar que en su aspecto náutico, las embarcaciones deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio Internacional sobre el Reglamento para Prevenir Abordajes. Este artículo es complemento del que hemos visto anteriormente. Sí, ya sabemos lo que es un abordaje. Y como lo mencioné hace un momento, los tratados internacionales, en este caso el Convenio Internacional sobre el Reglamento para Prevenir Abordajes, es indispensable cumplirlos porque forman parte de nuestra legislación nacional. Y como parte de nuestro sistema jurídico, ¿verdad?, que los incluye, pues en su artículo 153 lo menciona para que nos quede más claro que este tratado internacional en específico, sí, hay que cumplirlo, sí, por ello deben conocerlo. Sí, este es un tratado que habla de abordaje, y como ya hemos mencionado anteriormente su concepto, pues hay que complementarlo, ¿verdad?, diciendo que hay que respetar también este tratado internacional que por supuesto que forma parte de nuestro sistema jurídico. El hecho de que en un artículo de nuestra ley se mencione esto tiene un claro objetivo. Cuando una ley menciona un tratado internacional, significa que nos está remitiendo. ¿Sí? Significa que en este momento, cuando vamos a aplicar el artículo 153, ¿verdad?, tenemos que remitirnos al Convenio Internacional sobre el Reglamento para Prevenir Abordajes, ¿sí?, y darle cumplimiento también. Así que por lo tanto aquí aparece la figura de la remisión, que en derecho internacional significa que de aquí, ¿sí?, tenemos que irnos, ¿sí?, al convenio internacional. Una vez que estamos aplicando el artículo 153, debemos tener a la mano el convenio internacional sobre el reglamento para prevenir abordajes. Y bien, aquí sí ya encontramos otro concepto, el concepto de avería. Está en el artículo 157 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Este, por consiguiente, también es un concepto legal, y la ley define entiende por avería todo daño o menoscabo que sufra la embarcación en puerto o durante la navegación, o que afecte a la carga desde que es embarcada hasta su desembarque en el lugar de destino, así como todo gasto extraordinario en que se incurra durante la expedición
para la conservación de la embarcación, de la carga o de ambos. Bien, de esta definición quisiera que observaran que es bastante amplia, tiene un alcance, ¿sí? No solo para la embarcación, sino también para la carga, ¿sí? Y esto tiene un alcance mucho mayor cuando hablamos de gastos extraordinarios en que se incurre, ¿verdad? Por cualquier conservación de la embarcación o de la carga, o de ambos. Sí, es un concepto con un gran alcance que no solamente habla, ¿verdad?, de los daños que podrían ocasionarse al barco, a la embarcación, ¿sí?, al buque, sino también a la carga, ¿sí?, y a los gastos, ¿verdad?, que se ocasionan por ello. Así que bueno, en su mente debe quedar que avería es el daño, ¿verdad?, no solamente ocasionado por cualquier cosa, pero ocasionado a la embarcación, al buque, al barco, ¿sí? Y esta avería puede darse estando el buque en el puerto o en la navegación o navegando, ¿sí? Así que vean que es un concepto que abarca varias cosas y abarca un ámbito espacial bastante grande, con gran alcance, puesto que aquí debemos pensar que cuando habla de que una embarcación puede sufrir daño navegando, debemos pensar que puede suceder en los espacios marítimos. Por recordarlos, vamos a decir mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Y recuerden que al hablar de mar territorial estamos también, podemos pensar también en aguas interiores, ¿sí? Así que bueno, en todos estos espacios marítimos puede navegarse y por consiguiente puede llevarse a cabo una avería. Bien, complementando el tema de las averías, sí tenemos otro tratado internacional diferente, ¿verdad?, a cuando hablamos de abordaje. Aquí es aplicable las reglas de George Amberes vigentes, ¿sí?, al momento de la declaración de la avería. Es otro tratado internacional que forma parte de nuestro sistema jurídico, sí, mencionado en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Así que sucede lo mismo que con el abordaje. Este artículo 158 nos envía, ¿sí?, a las reglas de George Amberes. Sí, en el caso de una avería, bueno, es aplicable nuestra Ley de Navegación y Comercio Marítimo, pero también es aplicable las reglas de George Amberes, ¿sí? Recuerden que este es un tratado internacional que forma parte de nuestro sistema jurídico. Y por ello los actos y contribuciones relativos a la avería común se regirán, salvo pacto en contrario, por las reglas de George Amberes vigentes al momento de la declaración de avería. Bien. Aquí hay que observar otra cosa en el artículo 158, ¿sí? Esa palabra de salvo pacto en contrario. Significa que si las partes deciden no aplicar las reglas de George, ¿verdad?, Amberes, pues entonces, como así lo han pactado, como así lo han acordado, no se aplicarán, ¿sí? Pero es necesario hacerlo por escrito. Si no se hace por escrito, pues entonces no podremos decir que hay un pacto en contrario, ¿sí? Cuando hacemos ese pacto en contrario hay que dejarlo por escrito. De esta manera haremos que no se apliquen las reglas de George Amberes vigentes. Bien, pasamos a otra actividad que contempla nuestra Ley de Navegación y Comercio Marítimo. En esta ocasión está en el artículo 161 y en ella se habla de operación de salvamento. Este también es un concepto legal. Y la operación de salvamento está definida como toda actividad realizada con el propósito de auxiliar a una embarcación o bien para salvaguardar otros bienes que se encuentren en peligro en vías navegables o en otras zonas marinas, en términos de lo dispuesto por el Convenio de Salvamento Marítimo de 1989. Bien, de esta definición voy a resaltar, ¿verdad?, que esta actividad puede ser realizada por ustedes, personal de la Secretaría de Marina,
y que por ello deben conocer que está definida en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ¿sí? Y también es indispensable que observen que hay un tratado internacional que es aplicable y que la Ley de Navegación y Comercio Marítimo nos remite, nos envía, ¿verdad?, a estudiarlo, ¿sí?, a tomarlo en cuenta y a considerarlo en el caso de llevar a cabo una operación de salvamento. Bien, este tema de búsqueda y rescate y salvamento lo veremos en otra ocasión. Me despido y que tengan un excelente día.